Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Estuve leyendo los comentarios del último video. Los agradezco a todos. Van 13 comentarios ya. Nuria, como siempre, agradecido. Siempre apoyando. Ime, creo que se incorporó al canal hace poco, así que le doy la bienvenida. Espi, también, como siempre. Veranga, me quedé detenido en tu comentario porque se generó un hilo bastante interesante. Dice Veranga, una gran pregunta es cómo ejercer una desobediencia civil efectiva siendo una ínfima minoría sin acabar sin propiedades y en prisión. O sea, dice entre paréntesis, ejercitar el verdadero anarquismo. Según Veranga, la única solución que se le ocurre es desapegarse de lo material y vivir como una zeta. No te voy a decir que no he pensado en esa opción. Pero aquí volvemos a la base de todo, a la base de por qué hago esto, en primer lugar. Porque necesitamos más gente que actúe, que esparce el mensaje. Nada va a cambiar si no cambiamos la mente de las personas. Y no me refiero a decirles qué hacer, me refiero a, hey, están en un error, sus vidas son regidas por el miedo. Todo lo que hacemos desde nuestra supuesta crianza a nuestros hijos, todo está basado en el miedo. Y es por una razón, ¿ok? Luego el colegio, lo mismo, es para adoctrinar la mente de las personas en una forma de ver el mundo que le sirve al sistema. Eso es todo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es correr la voz. Miren, yo no les puedo decir a ustedes vayan y hagan videos o lo que sea que se me ocurra que les pueda aconsejar. Nunca le voy a dar una orden a nadie, o sea, va en contra de todo lo que predico y practico. Hay un tema también de conocimiento, de grabar, de editar, de todo el cuento. Pero todos podemos aportar de una o cierta forma. Por ejemplo, yo, para ponerme a hacer estos videos, tuve que practicar mucho el tema al grabarlos. Al principio escribía todo porque ponía rec en la cámara y me congelaba, no sabía qué decir, se me olvidaban las ideas, etcétera. Entonces, todo requiere una práctica. Hay requerimientos, hay requisitos para lograr lo que uno quiere. De la misma forma, si uno quiere ver manifestada verdadera libertad, verdadera moralidad, es un proceso, porque hemos sido todos adoctrinados para ver el mundo de la forma nefasta en que lo ve la mayoría de las personas. Por lo tanto, la solución, antes de convertirse en una zeta, es educar, compartir el conocimiento. Creo que esto lo he dicho hasta el cansancio, es lo único que podemos hacer. ¿Ok? Por lo tanto, de eso se trata el gran trabajo, básicamente. Y yo no le estoy diciendo a nadie que si todos nos unimos, por ejemplo, toda la gente que ha comentado aquí en el canal, nos ponemos a hacer el gran trabajo, vamos a ganar. Eso es falso. Yo aquí no le doy garantías de que ganemos a nadie, porque la verdad es que nadie lo sabe. Nosotros construimos la continuidad de lo que llamamos tiempo, y la construimos en cada momento. Para mí el tiempo no existe, es simplemente una continuidad del momento presente, el futuro, digamos, lo que se conoce como futuro. Por lo tanto, todo lo que hagamos en este preciso instante importa. Y esa es una parte quizás que no recalco tanto en los mensajes que doy, pero todo lo que hacemos importa. Las acciones tienen un peso en la realidad. Obviamente, si son acciones nefastas, van a producir resultados nefastos. Por ejemplo, si alguien dice una mentira, que en general la gente dice cosas que no piensa en realidad, que no ha procesado, que no ha habido un trabajo de lógica detrás, por lo tanto actúan simplemente de esa forma. Bueno, lleguemos a ser pesados, lleguemos a ser desagradables con el mensaje. Si tú sabes que una persona está diciendo algo y puedes probar que está mal, bueno,
aunque caigas mal. Porque al no hacer nada, al quedarte inactivo, lo que pasa es que la mentira sigue creciendo. Y con esto me refiero al enemigo invisible, a la creencia en la autoridad, en el gobierno, etcétera, todo. Si alguien viene y me dice que es algo virtuoso pagar los impuestos, por ejemplo, no voy a dejarlo pasar. Voy a decir lo que pienso. Y no se trata de lo que yo piense. Este es otro punto importante. Se trata de lo que es real, lo que es correcto, lo que está bien. Las cosas o están bien o están mal. No hay puntos intermedios. Por lo tanto, robarle a la gente con el eufemismo de los impuestos está mal. Porque estás robando. Y el ente llamado Estado o gobierno son las personas que lo componen. El bosque no existe independiente de los árboles que están ahí. Por lo tanto, eso es esparcir el mensaje. Hablar la verdad. ¿Ya? Entonces, espero que antes de convertirnos en ascetas, podamos hacer esto hasta que nos dé la energía y tratar de lograr algún cambio, por lo menos en nuestra esfera de gente conocida, la familia, los amigos. Por eso digo que si cada uno se pusiera a hacer esto, porque, a ver, cada uno puede agarrar su celular. Si estás viendo este mensaje ahora, tienes un celular, lo más seguro. O tienes alguna conexión a internet. En general, los computadores vienen todos con alguna cámara. Por lo tanto, no hay excusa para que alguien me diga, oye, ¿sabes qué? No puedo grabar un video. Una persona que está en la extrema pobreza lo podría entender. Pero si estás viendo esto ahora, puedes hacerlo perfectamente. Cualquier persona puede agarrar su celular, sacarlo de su bolsillo, grabar y decir lo que piensa. ¿Por qué? Porque yo solamente puedo influenciar a mi círculo. Por ejemplo, los videos que subo en Instagram, es verdad, he visto un interés mayor. Hay más me gustas, hay más vistas, hay gente que me ha agregado que yo no sé quiénes son. Pero eso demuestra algo. ¿Ok? Hay buscadores de la verdad o investigadores, gente que ha sacado conocimiento a la luz, que lleva muchísimos años más que yo haciendo esto. Yo llevo quizás un año. Pero desde ya hace muchos más años, yo diría que 10, 15 años, he estado investigando estos temas. Pero siempre han estado ahí latentes simplemente. Nunca me había atrevido a usar mis plataformas y hablar. Y básicamente pasa por ser uno mismo. No tienes que jugar a ser alguien que no eres. Simplemente se trata de, hey, este es el mensaje, esta es la verdad, ¿ok? Y que existe independiente a mí. A eso iba, perdón, había perdido el hilo. Pero cuando yo te digo que la autoridad y el gobierno son una mentira, son una ilusión, no es mi opinión. Eso es lo importante. Es la verdad. Porque apúntame en la realidad el gobierno, apúntame el Estado, apúntame la autoridad. No existe. Son ideas. ¿Ok? Y de esta forma controlan a las personas. Con ideas. Terrence McKenna dijo, el mundo está hecho de ideas, de palabras. Por lo tanto, si puedes mezclarlas a tu conveniencia, puedes controlar la realidad. Y eso es efectivo. Los controladores, que son psicólogos, expertos en cómo funciona la conciencia humana, hacen esto a destajo. Por lo tanto, creo que ese es el mensaje. Y es el mensaje de siempre. Es lo que más recalco en los podcasts, que aprovecho de mencionar que no he podido hacer más podcasts porque estuvimos enfermos acá en la casa y también requiere bastante tiempo. Los 3 primeros que subí estuve muy motivado. El último no lo vio mucha gente, en el que hablaba del Trivium en profundidad. Y siento que es porque dura mucho, 40 minutos. Yo tengo gente conocida a la que le mando videos y si duran más de 3 minutos no los ven. Entonces, eso nos demuestra que no hay una disposición de la gente de aprender realmente.
Y el que no escucha no aprende, es así de simple. Y el que enseña también aprende, es recíproco, ¿ok? Bueno, Malú sigue, Malú también se incorporó hace poco, también le aprovecho de dar la bienvenida, y le dice a Beranga, bueno, Trinity nos lo mostró. No hay que salirse del sistema, lo ideal es salir y entrar sin ser detectado, permanecer en ambos sin alardes, beneficiarte o comer callado en términos vulgares. Bueno, en parte puede ser, ¿ok? Ahora, si yo estoy haciendo este video ahora, por ejemplo, y tú lo estás viendo, estás en el sistema. Todos estamos en este sistema. No existe tal cosa como entrar o salir. Pero entiendo a lo que va el comentario. El día que logremos derrocar todos estos conceptos falsos de la mente del colectivo, ahí va a haber una desintegración del sistema. Pero, si soy sincero, no lo veo muy próximo. Y ese es otro punto importante. Hacemos esto porque sabemos que es lo correcto. No porque sepamos que vamos a lograr algo ilusorio, porque se los dije en el, creo que segundo capítulo del podcast de Trabajar la Sombra, no hay que soñar. Los sueños no afectan la realidad, lo que afecta la realidad son las acciones. Por lo tanto, lo que importa es lo que hacemos. ¿Cómo estamos influenciando la realidad? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Quizás alguien por ahí es bueno para hablar con la gente en vivo. Yo la verdad no lo soy. Me veo muy lejano a parar a alguien en la calle, por ejemplo, y decirle lo que está pasando. Obviamente, si me toca estar en una conversación en la cual se están diciendo mentiras, voy a intervenir. Pero no soy una persona muy sociable, que digamos. La gente que me conoce lo sabrá. Y bueno, Beranga obviamente, Beranga sabe estos temas. Sigue, creo que viene de la página de Doblaje Conciencia. Creo que también es seguidor del trabajo de Mark Pacio, por ejemplo. Muy importante. Me ayudó mucho. Me hizo abrir la mente de una forma estratosférica. Y dice, siente que lo que está diciendo Malú está bien, es pragmático, pero no satisface el tema de la unión de la conciencia. O sea, de actuar en base a lo que se piensa, a lo que se siente, en base a eso actuar. Después dice Viviana, bueno, ahí está la cuestión. El miedo es con lo que ellos nos manejan. Cuando vean y sientan que ya no nos asustan, allí termina su poder y no perderás nada. Siento que no es a eso a lo que se refería Beranga, después lo va a aclarar. Pero también quería mencionar algo importante con el comentario de Trinity, ¿ok? Podríamos hacer un video hablando sobre la alegoría que en realidad es la Matrix. Morfeo representa la parte masculina de la conciencia, o sea, la mente, los pensamientos. Él es la mente del equipo. Luego Trinity es la parte emocional, el espíritu. Básicamente. Y entre los dos encontraron a Neo. Básicamente Neo es el que ejecuta, es el que da, el que hace los cambios reales en la realidad, en este caso en la Matrix. Él es el que puede trabajar con toda esta información para moldear la realidad a su antojo. ¿Ok? Por lo tanto, claro, Trinity representa la parte femenina de la conciencia, que serían las emociones. Y es muy importante, hay muchas escenas muy decidoras en cuanto a la alegoría que representan estas tres partes, la Trinidad de la conciencia. Bueno, Beranga dice, se trata que por ejercer mi libre voluntad de salir a la calle durante el confinamiento en España, no sabía que eras de España, Beranga, pensé que eras de Argentina, un sicario del Estado me puso una sanción equivalente a 530.000 pesos chilenos y me lo han embargado de la cuenta. Eso es grave. Yo aquí no juzgo a nadie, cada uno sabe lo que hace. Por ejemplo, mañana es la votación, estoy viendo qué voy a hacer, pero de todas las opciones que tengo, ninguna considera que vaya a poner la papeleta en la urna. ¿Ok? Voy a ver qué hago finalmente, pero
no está en discusión el hecho de que vaya a ir a votar. Y dice Beranga, no se trata de miedo, que sé que no lo tengo. ¿Ok? Bueno, si te tocó vivir eso, lo lamento mucho. Es una inmoralidad nefasta. Pero como dijo Platón en la República, prefiero ser, bueno, en realidad lo dijo Sócrates, pero escrito por Platón, prefiero ser víctima de una injusticia, dice, en lugar de cometerla. ¿Ok? Todo se paga en esta vida. Yo soy un fiel convencido de eso. Somos seres multidimensionales. Somos espíritu encarnando este vehículo físico en esta realidad. Por lo tanto, estamos aquí de paso y, según como yo lo entiendo, la conciencia es básicamente tener experiencias. Por lo tanto, en base a la calidad de las experiencias y lo que eres capaz de manifestar en esta realidad, es cómo se te va a juzgar. Ahora, uso la palabra juzgar por un, obviamente, desconocimiento de qué es lo que viene después. Y estas, obviamente, son mis creencias. No se las impongo a nadie. Pero siento que todo en la creación tiene un propósito. Y obviamente vinimos acá por algo. ¿Ok? Y sí, creo que hay una justicia cósmica universal que se va a encargar de todos, de todos los puntos de atención cuando vuelvan a casa. Isabela después dice, aprende la ley natural. Todos son contratos. Ellos te hacen una propuesta y si no contestas, se convierte en contrato tácito. Tienes que entrar en su juego. Justamente en Chile hay un tribunal de derecho consuetudinario o ley común. Eso no lo sabía. Ojalá, Isabela, me puedas mandar información al respecto. Lo que sí he sabido es que anda por ahí información sobre ley natural en ciertos grupos de Telegram, etcétera. Que claro, dicen, firma estos documentos y eres libre. Algo así. Y entre medio, luego de investigar un poco, había toda una historia sobre el Papa, que el Papa nos había embargado a nosotros como humanidad. El Papa, no me acuerdo qué número, hace muchos siglos atrás. Y por ahí también llegaba la historia de que Donald Trump había firmado no sé qué y que las corporaciones están quebradas, etc. La verdad que no me pareció muy creíble. Para mí el concepto de ley natural es básicamente entender que cada ser sintiente en la creación tiene libertad. Nace libre y muere libre. ¿Ok? Cuando tú ves a un animal en la naturaleza, un pajarito, por ejemplo, está en la suya, está viviendo su libre albedrío. ¿Ok? Ahora podemos discutir, quizás hay ciertos niveles de conciencia en el reino animal y muchos de ellos yo siento que están programados para moverse de la forma que se mueven. Me lleva a pensar esto, también puede ser algo genético, estoy elucubrando simplemente, pero por ejemplo, cuando tú sacas una ranita del el borde del lago, de la ladera del lago, lo que pasó es que ese huevo eclosionó, la ranita busca salir del agua por los depredadores, eso está en su genética. Ahora, si en el camino, antes de llegar a la orilla, tú agarras a la ranita, mientras vas saltando, ¿cierto? Tú agarras a la ranita y la dejas un poco más atrás, la ranita va a seguir haciendo lo mismo. Eso para mí es una programación, no cambia. ¿Ok? Entonces, podemos discutir eso. Pero el tema es que todos los seres que están aquí gozan de libre albedrío. ¿Ok? Nadie puede controlar su voluntad. Por lo tanto, ley natural para mí es darse cuenta que todos somos seres soberanos. ¿Ok? Y que lo único que puede controlar cada uno es a sí mismo. Y que lo único que lo limita son las leyes de la creación. Y podemos hablar de las más típicas, que ni siquiera confío en los nombres, por ejemplo la gravedad, electromagnetismo, termodinámica. Luego tenemos las leyes herméticas, que son las que funcionan en todo el universo. Y así, todos estamos unidos, estamos atados, somos esclavos de esas leyes.
O sea, el concepto de esclavitud yo siempre lo denosto mucho, ¿cierto? Pero somos esclavos de la creación. Por eso cuando estudias el telema, dice, los esclavos servirán, slave shall serve. Porque se está refiriendo a que tú como individuo, cuando entiendes por qué estás aquí, lo que vas a hacer es alinear tu voluntad con la voluntad con B mayúscula, o sea, la voluntad de la creación. Y como esclavo que eres de la creación, vas a servir a la creación. Ahora, puedes no verlo así y puedes decir, voy a usar mis capacidades para servir al resto. Como decía Jesús, servir al prójimo. Este mensaje está en todas partes, dicho de distintas formas, pero el concepto es el mismo. ¿Ok? Beranga le dice, bueno, gracias por tu aporte, pero creo que tenemos conceptos diferentes de ley natural. Si te refieres a la espiritualidad, le dice Isabela, la ley natural lo abarca todo, incluido lo que dije, pero bueno. Y Beranga dice, me refiero a que todos estamos atados mediante la cual debemos... Me refiero a la ley natural a la que todos estamos atados, mediante la cual debemos obtener sabiduría para buscar la verdad y así actuar con moralidad e individualidad. Mis fuentes son los gnósticos, esenios y los estoicos. Bueno, podemos, esto lo dije también alguna vez, podemos estar atrapados en conceptos, en símbolos, ¿ok? Las palabras son símbolos. Esto también tiene que quedar claro. Cuando tú dices árbol, lo que está, los símbolos se hicieron para apuntar cosas en la realidad, para poder comunicarnos. Pero el mismo lenguaje se ha usado para controlarnos. Entonces, cuando tú no le enseñas a un niño que todas las cosas que estamos nombrando no son realmente los símbolos, le produces un daño tremendo. Y es fácilmente manipulable su mente. ¿Ok? Y esa es otra parte muy importante de la creación, porque si tú al ver un paisaje, por ejemplo, tienes el cielo, tienes los árboles, la tierra, etc. Y cuando ves ese paisaje, lo único que ves son los símbolos, las etiquetas en cada parte. Estos son los árboles, este es el mar, esto es el cielo, las nubes, el sol, etc. Estás separando todo, siendo que en realidad no hay nada separado de nada. Lo hablamos el otro día con el ejemplo de la flor. Tú no puedes separar a la flor de la tierra, del aire, del sol, del agua. Todo está unido. Al mismo tiempo, tú eres parte de todo eso, de eso mismo. El otro día estaba viendo el tema de la fotosíntesis. Algo muy clave. Pero ¿cuál es la simbiosis que nosotros tenemos con eso? Porque, por ejemplo, una flor crece, ¿cierto? Y la gente piensa, bueno, porque lo ve, ¿cierto? La flor sale de la tierra. Cuando en realidad no es así. Porque el proceso de fotosíntesis lo que hace es agarrar el dióxido de carbono que nosotros botamos, ¿ok? Agarra esa molécula y gracias a la luz del sol, la planta lo que hace con el proceso de fotosíntesis es romper la molécula, ¿ok? Y se queda con el carbono y bota como un desecho el oxígeno. El desecho, esa basura de ese proceso, la bota y es lo que nosotros, gracias a lo que nosotros podemos vivir. Y ese carbono es el que se transforma en la fibra de la planta. Entonces, me acuerdo mucho del Tao Te Ching, que todo sale de lo invisible. Las cosas se manifiestan de lo invisible. Y son los espacios vacíos los que le dan valor a los espacios. Por ejemplo, esta pieza, ¿qué valor tiene? El espacio vacío. No tanto las cosas que están aquí, pero es el espacio vacío. Y todo se manifiesta de la nada. Para nuestra forma de ver las cosas o nuestra percepción. Y bueno, gracias a eso es que podemos respirar. Me parece muy interesante eso. Y somos parte de ese proceso, constantemente, en cada momento del día. Y bueno, con respecto al hilo, nada, todos tenemos nuestros propios demonios, nuestros propios problemas. A todos nos detiene algo. La gracia es que estamos en el proceso de trabajar en todas estas limitaciones.
¿ok? Como te decía, antes de pensar siquiera en ponerme a hacer videos, tenía mis miedos. Tenía mis miedos de mostrarme, de hablar, etcétera, pero un vivo ejemplo de que eso se puede superar. Y tampoco tuve que dejar mi trabajo, ¿ok? O dejar a mi familia de lado. De hecho, todo esto siento que me dio un combustible que necesitaba. Llenó un espacio vacío. ¿Okay? En el Tao Te Ching también se dice que hay que vaciarse para ser llenado. Si tú estás lleno de ideas en tu cabeza, de conceptos, de etiquetas, no hay espacio para nada más. Entonces cuando llegue el mensaje de verdad, cuando llegue la sustancia que busca tu alma, no va a tener espacio para entrar. Y todo este proceso a mí me ha servido, por ejemplo, para dejar de tener tantas opiniones por todo. En general yo no hablo de mis apreciaciones personales. Ahora he dicho algunas cuantas, pero en los videos lo que trato de mostrar es la verdad, las cosas como son. ¿Ok? No es moral, no es por ninguna razón moral seguir órdenes. Es una creencia que le implantaron a la gente y que le siguen implantando a su descendencia. En vez de inculcar moralidad, voy a hacer un video sobre moralidad versus autoridad y cuáles serían los efectos de cambiar el foco y dejar de decirle a los niños que la autoridad es algo moral y enseñar que la diferencia entre lo bueno y lo malo es objetiva y no cambia. ¿Ok? Así que bueno, creo que lo vamos a dejar hasta acá. Fuerza a todos y traten de ser libres. Creo que ese también es parte del mensaje. Buscar los espacios de libertad. Y lo importante es que la libertad no te la da nadie. Es algo que tú tienes que tomar. Y cuando lo tomes y lo tengas en tus manos, tienes que aferrarte a eso. Porque es lo único que tienes. Tu conciencia, tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo, ¿cierto? Tu voz, por ejemplo, es lo único que tienes. Es lo único que no te pueden quitar, a no ser que te quiten la vida. Así que eso, chicos, voy a tratar de hacer la última parte. Quiero terminar con el podcast de Trabajando en la Sombra y sintetizar los últimos 2 puntos que quedan en un solo capítulo y que ojalá no sea tan largo para que lo vea la mayor cantidad de gente. Así que eso, me despido, un saludo a todos, gracias, y si alguno hace un video, si alguno sube algo, lo que sea, mándenmelo, yo lo puedo subir aquí a mi canal. Y desde ya también les digo, esto tampoco, siempre se me olvida decirlo, pero si ustedes quieren agarrar algún video mío, súbanlo. Lo único que tienen que hacer es copiar lo que dejo en la descripción, porque generalmente pongo música o algo y hay que dar los créditos correspondientes, pero pueden hacer lo que quieran con los videos, ¿ok? Así que eso, me despido, un saludo, que estén muy bien.